quieren matarme. This man we want may be your uncle. A geological marvel. This is the Zodiac speaking. You talking to me? Duel. Dirigida por un muy joven Steven Spielberg en 1971, es una clase magistral de tensión sobre ruedas. La historia sigue a un oficinista que solo pretendía llegar a una reunión en un pueblo cercano al suyo, y es por esto que tiene que tomar carretera, cuando de la nada termina siendo perseguido por un camión obsesivo que parece manejado por el mismísimo demonio. Inicialmente, esta fue una película para televisión, pero resultó tan buena que se lanzó a cines internacionalmente. Y es que Spielberg convirtió un camión oxidado y un conductor invisible en una pesadilla mecánica que haría temblar a cualquiera. Una película con muy pocos diálogos, pero mucho cine visual. Duel es paranoia en su estado más puro y con ruedas muy grandes. The Handmaiden. El director Park Chan-wook nos regaló esta película erótica, elegante y deliciosamente retorcida, que nos cuenta una historia en el Japón de los años 30, donde una ladrona es contratada como doncella para estafar a una rica heredera. Pero sucede lo que nadie se imaginaba. Y ahí se los dejo porque vale la pena descubrirlo. Con una bellísima ambientación, varios giros en la trama, esta es una mezcla de romance, suspenso, traición y mucha pasión. Una película que demuestra que el cine de autor puede ser tan ardiente como inteligente. La comunidad. El director Alex de la Iglesia, siempre irreverente y salvaje, dirige esta comedia negra sobre la codicia, la paranoia y viejitos asesinos. La historia va sobre Julia, una agente inmobiliaria que encuentra una fortuna oculta en un departamento en Madrid. Y ahora saben que lo tengo. Y quieren matarme. Pero no será fácil quedarse con este dinero, porque los vecinos también saben del dinero y creen que es de ellos y lucharán por él hasta la muerte si es necesario. Esta es una joya cinematográfica salvaje, divertida y con un mensaje muy claro. Cuidado con los vecinos, especialmente si son muy amables al principio. Como si llevaras el alma dentro. Todos como nosotros, como todos. Dirigida por el maestro del suspenso Alfred Hitchcock, Shadow of a Doubt es una obra maestra del cine psicológico que redefine el concepto de maldad doméstica. Estrenada en 1943, esta historia nos sumerge en la aparente tranquilidad de una pequeña ciudad estadounidense, donde la joven Charlie empieza a sospechar que su amado tío no es quien aparenta ser. Charlie. Charles, you're looking great. Hitchcock teje la tensión desde lo cotidiano, jugando con la ironía y el contraste entre la inocencia del entorno y la oscuridad latente que se oculta bajo la superficie. La dirección es elegante y precisa, planos cuidadosamente compuestos, sombras expresionistas y encuadres cerrados que aumentan la sensación de claustrofobia emocional. Cada escena está impregnada de una inquietud creciente, mientras la confianza familiar se transforma lentamente en duda y temor. Hitchcock no solo nos entrega un thriller efectivo, sino también una crítica aguda a la idealización de la vida americana. Shadow of a Doubt sugiere que el mal no siempre viene de fuera, sino que puede brotar desde el corazón del hogar. Man loose in this country. We're after him. This man we want may be your uncle. Old Boy, del director Park Chan-wook. Esta es una película surcoreana que se ha convertido en una obra de culto por su intensa narrativa, giros sorprendentes y estilo visual. Segunda entrega de la trilogía de la venganza del director.
nos cuenta la historia de un hombre que es secuestrado y encarcelado durante 15 años sin saber por qué. Un día, así sin más, lo dejan libre y este decide descubrir el motivo del encierro y quiénes lo hicieron. Su venganza lo lleva a descubrir una serie de eventos sórdidos, haciendo que la trama dé giros inesperados, culminando en un clímax impactante que nos deja reflexionando sobre la moralidad, la venganza y la redención de los personajes. El director Park Chan-wook utiliza una dirección estilizada y meticulosa, con una cinematografía que mezcla elementos poéticos con secuencias brutales de acción. Hay una escena que se ha hecho muy famosa, la pelea por el pasillo, filmada en una sola toma, y esto solo demuestra la genialidad técnica del director y se ha convertido en una de las escenas más icónicas del cine moderno. Otra joya del cine del nuevo milenio que trasciende en el tiempo. Mystic River es una obra sombría y poderosa que muestra sin tapujos las heridas invisibles que deja el pasado, dirigida por Clint Eastwood en 2003. La historia está ambientada en un barrio obrero de Boston y sigue a 3 amigos de infancia cuyas vidas toman rumbos muy distintos tras un trágico suceso. Años después, un nuevo crimen los vuelve a unir, desenterrando viejas cicatrices y revelando cuán frágil puede ser la justicia cuando está contaminada por el dolor. Eastwood construye una atmósfera opresiva, casi fúnebre, acentuada por una fotografía fría y gris que refleja el peso emocional que arrastran los personajes. El guión adapta con eficacia la complejidad moral de la situación, manteniendo la tensión sin caer en el sensacionalismo. Mystic River va más allá de un drama criminal, es una prueba irrefutable sobre cómo el pasado puede definir o destruir a una persona. Y deja al espectador con preguntas incómodas sobre el ciclo de la violencia, la fragilidad de la verdad y los límites de la justicia. Zodiac, dirigida por David Fincher, es un thriller obsesivo, meticuloso y cerebral que se aleja de los clichés del género criminal para ofrecernos un retrato inquietante sobre la búsqueda incesante de la verdad. La película reconstruye la historia del infame asesino del Zodíaco, que aterrorizó el norte de California durante las décadas de 1960 y 1970. This is the Zodiac speaking. Zodiac es una indagación del efecto corrosivo de la obsesión. Seguimos a periodistas, detectives y ciudadanos comunes atrapados en un laberinto de pistas, códigos y callejones sin salida. Cada personaje refleja cómo la incertidumbre afecta la razón, la ética y hasta la moral. La dirección de Fincher es magistral. Con su estilo sobrio y controlado, evita la espectacularización de la violencia, optando por una narrativa densa y progresiva, donde cada detalle cuenta. Un ritmo pausado que emula la ansiedad acumulada a lo largo de los años de investigación sin resolución. A nivel histórico, Zodiac no busca conclusiones tajantes, al contrario, destaca la frustración real de un caso sin cierre, en una época en que la tecnología forense apenas comenzaba a desarrollarse. I like killing people because man is the most dangerous animal of all. Picnic at Hanging Rock es una obra fundamental del nuevo cine australiano. Dirigida con una sensibilidad hipnótica por Peter Weir, la película trasciende su premisa, la desaparición inexplicable de varias colegialas durante una excursión en el día de San Valentín de 1900. It is, however, a geological marvel. Para convertirse en una inquietante abstracción sobre lo desconocido. El relato se desliza entre lo real y lo onírico, evitando respuestas claras y apelando a la intuición del espectador. Weir construye una atmósfera envolvente mediante una puesta en escena etérea, marcada por una fotografía brumosa y la música evocadora de panflautas que acentúan la sensación de un tiempo suspendido, casi irreal. La naturaleza, particularmente el macizo rocoso de Hanging Rock, cobra una dimensión simbólica, es al mismo tiempo majestuosa y amenazante. El film sugiere, sin subrayar, tensiones latentes sobre la sexualidad femenina, la represión victoriana y la fragilidad del orden civilizado frente a lo indómito. Weir, lejos de resolver el misterio, lo cultiva con maestría. Para los amantes del cine atmosférico y de los enigmas sin solución, esta es una experiencia imprescindible.
Seven. David Fincher dirige esta joya negra del cine de suspenso, y es la historia de dos detectives que persiguen a un asesino serial que comete crímenes inspirados en los 7 pecados capitales. 7 deadly sins: gluttony, greed, pride, sloth, wrath, lust, and envy. Y cada escena es más perturbadora una que la otra. Estrenada en 1995, Seven marcó un antes y después en el thriller policíaco, y con un final que nos deja mudos y hasta traumados. El guión, la atmósfera lluviosa y la dirección milimétrica de Fincher la convirtieron en un clásico instantáneo de los 90s. Taxi Driver, del director Martin Scorsese. Con Taxi Driver, Scorsese se consolida como uno de los directores más influyentes de su generación. Esta película es un ejemplo de su estilo distintivo y su gran capacidad de combinar intensas narrativas con una dirección visual impactante, donde nos cuenta la historia de Travis Bickle, un solitario veterano de la guerra de Vietnam que trabaja como taxista en Nueva York. Tiene el turno de la noche, ya que sufre de un terrible insomnio, y es así como se da cuenta de la decadencia moral y la corrupción de la ciudad, y se obsesiona con ser un héroe anónimo limpiando muy a su manera las calles. Esta película aborda temas como la soledad, la violencia, la moralidad y la redención. Travis es un personaje demasiado complejo que como lo odias, lo amas. Es un antihéroe que, aunque sabemos que está haciendo mal, en el fondo quieres que le vaya bien. Taxi Driver es una película muy poderosa y perturbadora, que sigue siendo relevante. Un estudio fascinante de la psicología y la sociedad humana. Una obra esencial para cualquier amante del cine. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.